Buenas noches, señores. Tal como estaba previsto y cumpliendo otra instancia de su dramática gestión, el secretario de Estado de los Estados Unidos pasó ahora de Londres a Washington, donde naturalmente habrá de informarle a su presidente, a Ronald Reagan, sobre todo lo actuado hasta el momento y sobre las posibilidades que existen para seguir actuando. A propósito, esperamos en Buenos Aires en las próximas horas el arribo de Alexander Haig. Vamos ahora al secretario de Estado en su ámbito natural, Washington. Al llegar anoche a Washington, procedente de Londres, Haig dijo a los periodistas que tiene proyectado volver muy pronto a Buenos Aires. En breves declaraciones, reiteró sus conceptos formulados en Londres al cabo de 2 días de diálogos con ministros del Reino Unido, que los dos países litigantes en el caso de las Islas Malvinas están considerando algunas ideas nuevas. Haig se negó a ser más explícito en torno a esas nuevas ideas y dijo que primero debía rendir cuentas al presidente Ronald Reagan sobre las últimas novedades en la crisis. Los asesores dijeron que Haig se tomaría por lo menos un día de descanso. El secretario recorrió 35.000 kilómetros en la ruta Washington, Londres, Buenos Aires, Londres y pasó 52 horas sobre un avión. Haig debía reunirse con Reagan en las primeras horas de hoy y también iba a participar de ese encuentro el secretario de Seguridad Nacional William Clark. Veamos qué aconteció. El presidente norteamericano Ronald Reagan y el secretario de Estado Alexander Haig se reunieron hoy en la Casa Blanca en Washington para discutir acerca de los futuros pasos en la gestión de los Estados Unidos en el diferendo anglo-argentino por las Islas Malvinas. Al término de la entrevista, en la que también participaron el vicepresidente norteamericano George Bush y el consejero de Seguridad William Clark, Reagan confirmó que Haig retornaría a Buenos Aires. Reagan dijo luego a los periodistas que su gobierno pretende hallar un curso equidistante de sus dos aliados, tratando de ser un mediador honesto, según afirmó. El presidente no dio detalles sobre el contenido de las propuestas que llevará Haig al gobierno argentino. Tampoco informó con precisión cuándo partirá Haig hacia Buenos Aires. Reagan, al anunciar el viaje de Haig tras su reunión en privado de esta mañana, afirmó que sus propios comentarios sobre el tema podrían ser mal interpretados y dijo poner en peligro también este proceso de paz. Al preguntarle a un periodista sobre las posibilidades de éxito de Haig, Reagan respondió simplemente: todos deberíamos tener esperanzas y rezar. Y nuevas precisiones sobre el tema que nos preocupa a todos dio hoy el embajador argentino Takacs en su lugar de destino, Washington, para la televisión norteamericana. Pienso que podemos encontrar los elementos para una solución. Quizá tomando en cuenta que días atrás, durante el fin de semana pasado, mi gobierno informó al Consejo de Seguridad en Nueva York que estábamos preparados para cumplir con la resolución de las Naciones Unidas. Sé que los términos quizá puedan ser tomados de una manera diferente, depende de quién los considere. Pero los elementos básicos están allí. La resolución dice que las hostilidades deben terminar y no hay hostilidades. Y agrega luego que habría una necesidad de retiro de las tropas argentinas. No hay cooperación militar entre los soviéticos y la Argentina. No proveen información de ningún tipo o ninguna forma de asistencia a su gobierno. No, para nada. Yo creo que los Estados Unidos tratan de ayudar a ambas partes para encontrar una solución pacífica y nosotros apreciamos eso. Claras expresiones de nuestro embajador ante Estados Unidos. Hubo una expresión que escucharon ustedes recién que había mencionado el presidente norteamericano y corresponde ubicarla porque hemos averiguado cuándo dijo Estados Unidos sigue siendo un intermediario honesto. Esto lo dijo Ronald Reagan cuando un periodista le consultó sobre versiones que atribuyen a Estados Unidos una acción de apoyo militar a Gran Bretaña. Cable procedente de Washington, respuesta textual: Estados Unidos sigue siendo un intermediario honesto entre ambas partes. Pero vayamos de Estados Unidos a Gran Bretaña. Intensas reuniones. Todos los integrantes del gabinete ministerial de la primera ministra británica Margaret Thatcher llegaron hoy al número 10 de Downing Street. Fue para mantener una importante reunión relacionada con la crisis en las Islas Malvinas. La señora Thatcher se reunió en 2 oportunidades con sus colaboradores más cercanos, antes y después de concurrir al Parlamento, donde fue para informar sobre la actual situación
La primera ministra informó al gabinete sobre sus reuniones con el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig. Aunque no se suministró información, se estima que también fueron considerados los próximos pasos que dará el gobierno de Londres en la actual crisis. La señora Thatcher no solo debe ordenar su diplomacia y sus aprestos bélicos a nivel internacional, sino enfrentar la ruda oposición interna en la Gran Bretaña. La señora Thatcher concurrió luego a la esperada reunión del Parlamento, donde, según los observadores, hizo un cambio de 180 grados en su postura. Nos acerca precisiones acerca de ello Joseph Bosk desde Londres. Aquí Londres. If the zone is challenged, we shall take that as the clearest evidence that the search for a peaceful solution has been abandoned. La primera ministra británica dijo hoy en la Cámara de los Comunes que el desafío del bloqueo marítimo impuesto en las Malvinas será una señal clara para nosotros de que la búsqueda de una solución pacífica ha sido abandonada. Si se produce una violación del bloqueo marítimo de las Malvinas, tomaremos las medidas necesarias, que nadie lo dude, dijo hoy la jefa del gobierno británico en los Comunes. Gran Bretaña sigue buscando una solución diplomática y pacífica a la crisis de las Malvinas, pero cree necesario el despliegue de la fuerza militar para respaldar su esfuerzo diplomático, dijo la primera ministra. Margaret Thatcher, ante la Cámara de los Comunes reunida en sesión extraordinaria, dijo que su gobierno se mantendrá dispuesto a ejercer su derecho a utilizar la fuerza en defensa propia, según la Carta de las Naciones Unidas, hasta que las fuerzas de ocupación abandonen las islas. Thatcher señaló que hay nuevas ideas que se están considerando y elogió la incansable y esforzada negociación del enviado especial estadounidense Alexander Haig, cuyo próximo viaje a Buenos Aires, dijo, es crucial desde nuestro punto de vista. La jefa del gobierno británico dijo que las negociaciones desarrolladas hasta ahora han sido constructivas, pero son complejas, cambiantes y difíciles. También expresó que el gobierno está convencido de que si el argumento de no usar la fuerza a cualquier precio fuera adoptado en este momento, serviría solo para perpetuar la ocupación de estos territorios que han sido tomados por la fuerza, dijo. Desde Londres informó Joseph Bosk de la agencia EFE. Gracias al colega de Londres y naturalmente algo hay que decir sobre todo esto. Nosotros les proponemos una y otra vertiente desde varias capitales del mundo sobre esta misma cuestión. Y a propósito de las declaraciones de la primer ministra británica, solo corresponde decir, tratando de ser mesurados, sensatos, serenos, en esta circunstancia, que naturalmente no coincidimos los argentinos absolutamente ni con una J, aunque sea en inglés, de las que ha pronunciado. Que en tal caso lo que corresponde es que sigan nuestros diplomáticos haciendo su trabajo, que lo están haciendo bien, que el secretario de Estado haga lo suyo, que lo está haciendo bien, rezar para que todo concluya en paz. La ratificación de nuestra soberanía, no otra cosa, que concluya en paz. Y si no, y si la flota sigue, y si osa tocar tierra argentina, bueno, recibiremos a la flota británica como ya lo hemos hecho varias veces en la historia. Todo es tan sencillo. Señores, vamos a la fiesta del fútbol grande, la selección argentina, la selección soviética en River Plate, alguien que conoce perfectamente este tema, Héctor Drasser. Argentina con el equipo casi ideal, donde puede faltar Bertoni, quizá algún otro, pero en definitiva casi insistimos con su máximo potencial, enfrentando hoy a Unión Soviética, una selección que viene con 17 partidos sin derrota en los últimos 2 años. Vamos a cancha de River con Macaya Márquez, con Viale. ¿Me acompañan? Muchísimas gracias. Y aquí tienen ustedes un panorama del estadio mundialista de River Plate. Todavía quedan algunos claros por cubrir en las plateas altas, pero de todas maneras debemos significar que es numeroso la cantidad de espectadores en este caso. Y aquí ven ustedes la banda que desde muy temprano está acompañando con distintas marchas. Cuando estábamos haciendo la pausa nosotros, ustedes tienen ahora sí la oportunidad de ver el ingreso de la selección argentina. Mauro Viale tiene la alineación definitiva de los dos equipos, pero este es el momento que nosotros teníamos reservado para todos ustedes. La selección argentina entonces, equipo ya confirmado.
Lo ven ustedes ingresar con Filiol, Galván, Tarantini, Holguín, Gallego, Pasarela, Kempes, Ardiles, Díaz, Maradona, Valdano, César Ruiz, Menotti, el técnico. Y ahora completamos nuestro informe anterior, la banda de la Armada Nacional, que va a interpretar los himnos nacionales antes de que se inicie el encuentro. Insistimos, ya a partir de las 20:30 se encontraba muy cerca del terreno de juego y Argentina se multiplica en las gargantas de todos los espectadores. Vamos a ir adelantando la formación del conjunto visitante. Mauro Viale. Aguardamos el ingreso de la selección de la Unión Soviética. Notable espectáculo aquí en el estadio de River Plate. Equipo ya confirmado. Unión Soviética. Dasayev, Zulakvetlice, Chivaze, Demianenko, Baltaya, Daraselia, Oganesian, Val, Gavrilov, Buriak, Blochin, su estrella máxima. Konstantin Veskov es el director técnico, reiteramos, y se aguarda el ingreso de la selección soviética en el campo de juego de River Plate. Antes ya estuvieron sus jugadores inspeccionando el estado del terreno. Y completamos la información dándole a ustedes el personal afectado a la organización del partido. Del servicio médico, 35 personas. En maestranza, intendencia y mantenimiento del estadio, 111 personas. Controles e inspectores y acomodadores, 315 personas. Y el personal policial, 500 personas. Hay que hacer una corrección a tiempo. Yo particularmente, a instancia de mi compañero, veo desde lejos a Kempes y se me ocurre que estoy bien con el número 11. Es una leve corrección, vamos a verlo. Aquí está Maradona. Si Kempes tiene el número 11, Jorge Valdano estará con el número 7. Y no como se dio en la planilla oficial a todos los colegas, a todos los medios, con el número, entonces, 11 a Valdano. Valdano con el número 7 está dando espaldas, ahora del frente, del perfil en este caso, a todos ustedes. Y claro, asediado por gran cantidad de fotógrafos. Esta es la promesa, esta es la prueba, esta es la esperanza, si ustedes prefieren, de Menotti. Allí está Jorge Valdano, confirmado. Lo conocemos, lo vemos, lo veremos jugar esta noche. Número 7 en su espalda. Con el número 11, Mario Kempes. Ingreso de la selección de la Unión Soviética. Y este recibimiento en el campo de juego de River Plate. Su estrella máxima, el puntero Oleg Blochin, considerado el mejor jugador europeo. Nosotros vamos a conectar en cualquier momento nuevamente con el estadio, que presenta un marco imponente, como acaban de observar ustedes, clima mundialista, pero antes volvemos al tema que nos sustrae la atención a todos los argentinos, obviamente. Y lo vamos a hacer leyéndoles textualmente una muy breve y significativa convocatoria que habla por sí misma. Viene desde Ushuaia. Frente a las especiales circunstancias que vive el pueblo argentino, el cónsul de Chile en Ushuaia hace un llamado a los chilenos residentes para que presten su colaboración a las autoridades argentinas y contribuyan así al buen éxito de las medidas de emergencia que están desarrollando las autoridades del gobierno argentino. Lectura textual. Volvemos enseguida. General Camps, un análisis militar de la situación. Alto funcionario de la administración Reagan en nuestra Cancillería. Caracas, vía satélite. Luis Zambrano reitera la actitud venezolana ante la postura británica. Y directo, el encuentro de los seleccionados argentino y ruso. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad.
quisimos analizar toda la compleja situación que tiene que ver con nuestras Malvinas desde una óptica específicamente militar. Por eso hoy 60 Minutos conversó con el general Camps. General, el tema inevitablemente es las Malvinas. Y de las Malvinas, de toda esta problemática, una que yo quiero que usted la aclare bien. La importancia que puede tener un frente interno en un juego típico de eso que se hacen con mesas de arena en el ejército. ¿Cómo no? Usted sabe que en estas circunstancias se analizan todos los factores y todos los componentes que hacen a una situación, a un cuadro de situación. Y en esto el frente interno es un factor a analizar en primer lugar y en primera medida, porque de acuerdo a la coherencia, a la cohesión de ese frente interno, es las posibilidades que uno tiene de poder actuar con las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos elementos de primera mano para entender que nuestro frente interno de 1 a 100, 100 puntos. Nuestro frente interno yo diría que está en un estado óptimo. No hay ningún argentino que dude de la legitimidad de la acción realizada. No hay ningún argentino que dude de la justicia de lo hecho, como tampoco hay ningún argentino que tenga ninguna duda de que las Malvinas deben ser argentinas y que se deben defender a toda costa. ¿Y en cuanto a los ingleses? En cuanto a los ingleses me encuentro con una situación totalmente diferente. Usted ve que hay diferencias de opinión dentro de la población, hay diferencias de opinión dentro del Parlamento y hay diferencias de opinión dentro del mismo gobierno. Dentro del mismo gobierno tenemos a alguien que habla de soberanía y otros que hablan de administración. Me estoy refiriendo a Margaret Thatcher y al señor Pym. Entonces quiere decir que allí no tengo un frente interno cohesionado. Y no está cohesionado porque evidentemente no sienten el problema de las Malvinas como suyo. No lo sienten en la misma forma que lo sintieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la cual sí estaba en juego... Donde Churchill expresaba todo su pueblo. Y Churchill era el conductor, el hombre que representaba a ese león que en esa circunstancia quería ser invencible. Pero hoy no está representado ese león que no quiere ser invencible porque no quiere y no siente. Ahora, general, si este león está ya viejo o pasado de moda, yo puedo entender siempre con esta apreciación a priorística de una guerra que puede darse, o Dios quiera que no, ¿puedo creer que ya ganamos esa guerra? Señor, yo diría que es difícil decir que ya ganamos esta confrontación. Esta confrontación está en pleno desarrollo. Será un león viejo, será un león anciano, será un león desgastado, pero es un león. Y yo creo que hay que dimensionar cada cosa en su justa y debida medida para no menospreciarlo, pero tampoco para sobrepreciarlo. Ninguna de las dos cosas es favorable. Nosotros tenemos que tener muy claro, muy en cuenta, cuáles son las reales posibilidades de la Inglaterra para ubicarla en la exacta medida. De todos modos, general, habrá que decirlo, qué días patéticos estamos transitando. Hombres de paz, como somos los 28 millones de argentinos, y acaso impulsados a una guerra. Usted me habla de hombres de paz. Sí, efectivamente el argentino es un hombre de paz, amante de la paz, siempre abregado por la paz y por la libertad. Pero creo que es bueno que le cuente o le recuerde un cuento que me sucedió, o algo que me sucedió. Una vez transitando por la provincia de Buenos Aires, allá cuando estábamos en otra lucha difícil, cuando era jefe de policía, un paisano, un típico paisano nuestro, me dijo, mire, el paisano, el hombre de campo es un hombre tranquilo, pero por amor de Dios no lo acorrale, porque si usted lo acorrala, se va a encontrar con una fiera, se va a encontrar con un hombre que es capaz de cualquier cosa. Y eso creo que vale para los argentinos. No nos acorralen porque somos capaces de cualquier cosa. Seguimos hora tras hora todo esto con usted, por favor, para ir entendiendo qué es lo que nos pasa. ¿Cómo no? Gracias, general Camps. Señores, casi todo dicho, ¿verdad? Se dio a conocer el comunicado número 22 de la Junta Militar. Dice textualmente lo siguiente. La Junta Militar, en conocimiento de distintas versiones circulantes con respecto al tenor de las negociaciones que se llevan a cabo con Gran Bretaña, comunica a la opinión pública que las únicas informaciones valederas y responsables son las emitidas en forma oficial. Los conceptos básicos referentes a este tema, atención señores, dice la Junta, los conceptos básicos referentes a este tema fueron entregados al señor secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, general Alexander Haig, por el señor canciller doctor Nicanor Costa Méndez, antes de su partida para Londres, y los mismos mantienen plena vigencia y no han sido modificados.
Volvemos al fútbol. Argentina a mitad de camino entre el comienzo de la concentración en la Villa de los Hermanos Maristas en Mar del Plata y el debut en España 82. Hasta ahora 2 partidos, Alemania Federal y Checoslovaquia, 2 empates. Hoy en River, Argentina, Unión Soviética. Allá vamos, ¿me acompañan? En el Estadio Monumental de River Plate, a punto de comenzar el encuentro entre las selecciones de Argentina y de la Unión Soviética. Ya están haciendo el calentamiento previo los equipos. Volvieron a cambiar sus casacas ahora Kempes y Valdano. Valdano estará, si esta vez lo decimos bien, con el número 7. Valdano con el número 11. Pero jugando como número 7. Pero jugando como número 7. Ahí está el banco de suplentes. Y ahí estaba César Luis Menotti. Y ahí Daniel Pasarela. Un toque de humor a todos estos cambios. Vaya a saber uno por qué los hacen. Decíamos que Kempes es perfectamente identificable. Todo el público ya lo conoce muy bien. Y a Valdano lo vamos a conocer, por lo menos, otra vez en su regreso a la Argentina, juntos esta noche para ustedes. Allí está Tarantini. Arpi Filo, el árbitro, ya está en el centro del campo. Todo dispuesto para el comienzo de este encuentro. Magnífico, trascendente. Ahí está Jorge Valdano. Buen físico, ¿eh? A punto de comenzar el encuentro. Un minuto de silencio por los caídos en la defensa de la patria. Comienzo del encuentro, señores. Moviendo la Unión Soviética. Buriak. Insiste el número 10. Ahí está Maradona. Cerca estaba Kempes. Llegaba Gallego. Al piso. Sigue. Oganesian. Cerca otra vez Buriak. Blochin está en el medio. En la izquierda, Daracelia. Offside. Primera posición adelantada. Indicación de Romualdo Arpi Filo, árbitro de Brasil. Anoche arribó a Buenos Aires una misión norteamericana encabezada por William Brock, el asesor comercial y negociador comercial internacional principal que tiene Ronald Reagan. Brock fue recibido hoy por los ministros de Economía, Alemán y Relaciones Exteriores Costa Méndez, luego de lo cual fue asediado por la prensa. Con estos magros resultados, pero resultados al fin. Por supuesto. Sí. And so what? What do you opinion? Well, we continue to hope there will be a peaceful resolution, but I can't comment beyond that. So, what do you think about the new commercial agreements between Argentina and the Soviet Union? ¿Qué piensa de los nuevos acuerdos comerciales entre Argentina y la Unión Soviética? Well, Argentina has a right to do business with. Argentina tiene derecho a hacer negocios con países que quiera. I'm sorry. And what will be the reaction of the United States to that new trade situation between the two countries? ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos ante la nueva situación? Argentina ya ha estado comerciando con la Unión Soviética antes. Yes. What is the idea of President Reagan about the solution of this Can we go? problem? ¿Qué idea tiene el presidente Reagan de esta solución de este problema? Estás acá. Después de estas diplomáticas expresiones, cosa que decimos con absoluto respeto, corresponde apuntar
que no somos diplomáticos y lo que vamos a decir no tiene nada de diplomacia. Es una cosa fría como todas las encuestas. Una encuesta Gallup nos llega desde Londres después de haber consultado al público londinense y del resto de la Gran Bretaña. El Instituto George Gallup llegó a la siguiente conclusión que les leemos, insistimos textualmente. Margaret Thatcher pasará a la historia como el peor premier de Gran Bretaña. Y aquí en Buenos Aires el rezo continuado del Rosario en la Basílica de Santo Domingo, que comenzó el lunes pasado con la intención de pedir a la Santísima Virgen el triunfo de la posición argentina en el Atlántico Sur, continúa con un desfile incesante de fieles. Volvemos en instantes. De todo el país siguen llegándonos informaciones relacionadas con la presentación de voluntarios para ir a nuestras Malvinas. En Santa Fe, 37 jóvenes se anotaron para ser convocados como soldados voluntarios. 55 personas más, mujeres entre ellas, se anotaron para distintas actividades en las Islas Malvinas. Superan los 200 los voluntarios en la sede del Comando del Cuerpo de Ejército, Cuarto Ejército de los Andes, esto es en La Pampa, en La Plata, en la capital bonaerense, alrededor de 700 voluntarios de todas las edades. Inclusive algunos jóvenes que no han cumplido aún el servicio militar. Nada más que una muestra de las múltiples informaciones que en este sentido han llegado en el día de hoy. Volvemos al fútbol, Héctor Gracia. Octavo enfrentamiento Argentina-Unión Soviética. La historia dice 4 empates, 2 triunfos de Argentina, 1 de Unión Soviética. Hoy el octavo encuentro en River. Allá vamos. El marcador de puntas se va de puntero, el puntero baja a recoger la pelota para salir armando, como ven ustedes aquí. Andrei Val. Demianenko. Insiste, buscando, marcando a Ardiles, le ganó a Ardiles. Cerca Holguín. También está Valdano, ahí está Holguín. Picando Maradona, está en el medio. En la derecha está Valdano. Sigue Valdano. Ardiles. Fue el pase buscando a Holguín. Shivalle. Otra vez Valdano. Le ganó Sulak Betlice. Cruzó toda la cancha el número 2. Sí, buscando a Gavrilov. Devolución. Pedía Oganesian. Pide Val. Ahí está. Avanzan todos en bloque. Sigue Andrei. Andrei Val. Va al cambio. Pedía a Gavrilov. Atención. Va buscando a Buriak. Offside. Offside. Solo. Libre. Mientras crece en todo el mundo el número de países que comienzan a apoyar a la Argentina en el tema Malvinas, una de las reacciones más significativas e importantes que se produjera en el día de hoy es la de Luis Zambrano, canciller de Venezuela. Aquí está. El gobierno nacional reitera su solidaridad con la justa reclamación sostenida por la hermana República Argentina frente a la mutilación de su territorio, que ha pretendido imponérsele en nombre del ejercicio de la fuerza y de la prepotencia colonialista. Esa reclamación se funda en una doctrina invariable del derecho internacional americano, cuya autoría se la debemos al libertador Simón Bolívar, como es el Utiposidetis Juris de 1810, según la cual las nuevas repúblicas americanas deben asentarse sobre los territorios que correspondían a las colonias españolas respectivas para el momento de la independencia, de tal modo que no podía haber cabida para la reaparición de enclaves coloniales en América. La ambición colonialista desconoció, en el caso de las Malvinas, como en muchos otros, la vigencia de esa doctrina para fundamentar los despojos que cometió sistemáticamente. 2. El gobierno de Venezuela ratifica igualmente su posición favorable a los métodos pacíficos y prácticos para resolver este tipo de controversias, que sirven para reparar los atropellos cometidos y para garantizar una solución justa y permanente del problema. El gobierno tiene la convicción de que el amenazante desenlace armado que se presagia puede evitarse si el Reino Unido evidenciara disposición de encontrar, por la vía de la negociación, una solución satisfactoria y pacífica, a tono con la época que vivimos, con las elevadas metas que la misma Gran Bretaña ha declarado tener en estos tiempos y con las exigencias de la comunidad internacional,
para poner así fin al colonialismo en las Islas Malvinas y restituirlas al legítimo ejercicio de la soberanía argentina. Y queremos conocer detalles de último momento sobre el próximo paso de la misión Hague, según el informe de Sam Glazer en Nueva York. Buenas noches. Se anunció en Washington que en vista del recrudecimiento de la crisis entre Argentina e Inglaterra, el presidente Ronald Reagan ha resuelto que Alexander Haig viaje mañana a Buenos Aires. Dijo el secretario de Estado norteamericano que estamos ante una situación extraordinariamente difícil y excepcionalmente peligrosa. Haig aseguró que en ningún momento se ha volcado a favor de Argentina ni de Inglaterra. Aparentemente dijo esto con referencia a los rumores de que Estados Unidos estaba suministrando informaciones secretas a los británicos. El presidente Ronald Reagan dijo que consideraba la situación crítica y por eso mandaba a Haig de regreso a Buenos Aires. Esta mañana, la primer ministra inglesa dio su discurso ante la sesión especial del Parlamento inglés, insistiendo que las fuerzas argentinas debían ser retiradas antes de discutir. Al mismo tiempo, anunció que reforzaba la flota que se dirige al Atlántico Sur con más aviones y barcos de desembarco. En los círculos occidentales se consideraba que el apoyo soviético, incluso el de los dos submarinos que tienen el Atlántico Sur, no es nada más que una ayuda simbólica a la Argentina, y lo demostraron en el Consejo de Seguridad la semana pasada al abstenerse. Los rusos se vieron totalmente sorprendidos por la unidad de la comunidad europea en esta crisis. De cualquier manera, la reacción al discurso de la primer ministra inglesa ha sido directamente una consecuencia de que Estados Unidos resolviera apurar las gestiones de Alexander Haig y mandarlo a Buenos Aires para buscar la solución que ellos creen puede conseguirse todavía. Desde Nueva York, Sam Glazer para 60 Minutos. Buenas noches. Buenas noches, Sam Glazer. Y señores, hace instantes se dio a conocer en Presidencia, a propósito de celebrarse hoy el Día de las Américas, un documento, un mensaje del Presidente de la República. Vamos a leer los parágrafos sustanciales de este documento. Dice Galtieri: celebramos hoy, Día de las Américas, la unión y la solidaridad de las naciones de nuestro continente. Los sentimientos y valores que sustentan esos lazos nacieron del impulso que llevó a nuestros pueblos a ganar sus destinos soberanos. Con la misma inspiración, los americanos libres dijeron luego al mundo que sus brazos estaban abiertos a todos los hombres de paz que quisieran vivir con ellos. Es el mismo espíritu que construyó una América para los americanos, para que fuera también y al mismo tiempo América para la humanidad. Es el mismo que guió las empresas más nobles, las conductas más generosas y las políticas más amplias. Es el de San Martín, Bolívar, Washington y muchos hombres más que vibran con idéntico sonido a la hora de hablar de la libertad de los pueblos. Dijo también Galtieri hace instantes: nuestra nación debió obrar hace muy poco conforme a aquel histórico mandato. Tras soportar durante siglo y medio que solo el silencio fuera la contestación a sus legítimos reclamos, tras tolerar respuestas ambiguas, contramarchas y dilaciones, ha procedido a reintegrar efectivamente a su dominio soberano territorios que son suyos por derecho irrenunciable. Lo consiguió, dice Galtieri, mediante un uso absolutamente limitado, prudente y humanitario de su fuerza, hasta el punto de sacrificar sangre argentina por evitar derramar la ajena. Dice también el presidente de la República en este mensaje del Día de las Américas: se ha puesto fin de esa manera a uno de los últimos capítulos de la historia colonial del continente. Una enseña americana, la celeste y blanca de los argentinos, flamea hoy en la tierra de donde fuera arrancada un día por un acto de atropello. Ahora, aún bajo la amenaza de una agresión en gran escala de la potencia extracontinental desalojada, trabajamos para asegurar las mejores condiciones de vida a los escasos pobladores de los territorios y a todos los hombres que quieran ayudar al progreso y crecimiento de esa parte de nuestra nación y de América. Nuestro pueblo, dice Galtieri, asume la defensa de su soberanía y ratifica su indeclinable vocación por la paz y su histórico compromiso con la solución acordada de las controversias internacionales.
ante las dificultades que aún enfrentamos, hemos recibido emotivas muestras de adhesión y ofrecimientos de apoyo y ayuda efectiva de nuestros hermanos de América y de otras naciones. Compensan con creces, dice el teniente general Galtieri, la incomprensión, la crítica y el desconocimiento evidenciado por países y grupos de países que suelen hacer gala de ideas pretendidamente progresistas y que a la postre están demostrando ser los mejores defensores de la supervivencia de privilegios injustos y discriminaciones coloniales del pasado. Pero América es lo trascendente, dice Galtieri. Los argentinos recordaremos para siempre cada palabra y cada gesto de unión y solidaridad que nos diga que su espíritu esencial sigue brillando en el alma de su pueblo. Tampoco podremos olvidar, dice el presidente de los argentinos, las actitudes de aquellos que quizá buscando recompensas similares a las 30 monedas de Judas, niegan las ideas que dicen sustentar y defienden en la práctica el privilegio imperialista. Concluye el documento del presidente de la República dado a conocer hace instantes diciendo: grabaremos con caracteres de acero en nuestra historia el relato de lo que está ocurriendo. Nuestras generaciones venideras leerán que ante nuestra empresa reivindicadora, América, la de la tradición soberana, contesta presente. Ya volvemos, señores. Manuel Colombres y la situación jurídica de las Malvinas. Evaluación del diferendo en los países americanos. Y más fútbol internacional. Argentina-Rusia desde River Plate. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. Nos acompaña el doctor Manuel Ignacio Colombres, abogado, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Argentina. ¿Usted se anima, doctor Colombres, a ilustrarnos de una manera clara y sintética, como seguramente están esperando todos, acerca de la posición jurídica internacional de la Argentina a la luz de algunos acontecimientos de última hora y también teniendo en cuenta aquella resolución de hace varios días, que todavía seguimos comentando, la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Cómo no? Yo creo que la reocupación de las Malvinas se inscribe dentro de los llamados actos de autotutela o autoejecución. Si bien estos actos, es decir, el cumplimiento del derecho, la ejecución de los derechos de los estados, en este momento no pueden hacerse por la fuerza teóricamente, después del nacimiento de las Naciones Unidas, es decir, de la Carta de 1945, existe un gran vacío en este momento que no puede llenar casualmente Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es un órgano, el principal responsable, por supuesto, del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Pero no puede tal vez resolver conflictos de tipo particular como el que tiene Argentina en este momento con Inglaterra. Disculpe usted esta pregunta que lleva implícita una suerte de aseveración temeraria, si se quiere, para tratar de ver si se puede decir esto así o no. Nos dicen todos los miembros de esa organización que la Argentina tiene razón en cuanto a la jurisdicción sobre las islas, pero no hay ningún instrumento que nos permita recuperarlas dentro del marco de lo que está establecido. Por eso le estoy diciendo que es un vacío que existe en este momento en la comunidad internacional. La falta de un organismo capaz de ejecutar el derecho. Es decir, en los fallos de la Corte de la Haya tienen fuerza ejecutiva y el Consejo de Seguridad, en virtud del artículo 94, puede hacerlos ejecutar. Pero no es una jurisdicción obligatoria para todos los estados. En el caso concreto de Argentina, los estados, nuestros pares, el 2/3, podemos decir, de la comunidad internacional, ha dicho que Argentina tiene razón, nuestro derecho está declarado, es decir, es un derecho, pero no podemos ejecutarlo, hemos quedado librados a una negociación que puede prolongarse sine die. Sigamos profundizando. En instantes nomás continuamos dialogando con el doctor Manuel Ignacio Colombres, profesor de Derecho Internacional Público, aquí en 60 minutos.
Mientras tanto, exactamente a las 17 horas, saltó a marras del puerto de Ushuaia el buque soviético Akademik Knipovich. Y ciertos observadores estimaban que el hecho de haber zarpado hoy le daba tiempo suficiente para llegar a la zona del bloqueo simultáneamente con la flota inglesa. Estos observadores suponían que eso le permitiría interferir comunicaciones y descifrar códigos de esas naves inglesas. Ya volvemos. Seguimos conversando con el doctor Colombres. Yocrón. Y la pregunta siguiente es esta. La República Argentina ha planteado en las últimas horas, ayer lo hizo a través de los mecanismos diplomáticos ya establecidos, la posibilidad de que Gran Bretaña sea tenida en cuenta del mismo modo que lo es la Argentina por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Esto puede ser así? ¿Avanza la flota? Posición correcta, señor. La República Argentina en este momento no ha sido objeto ni de medidas preventivas ni tampoco de sanciones por parte del Consejo. Tampoco lo ha sido Inglaterra. La resolución del Consejo de Seguridad, la 502, solamente establece las llamadas medidas provisionales previstas en el artículo 40 de la Carta. Es una recomendación. No prejuzga sobre los derechos de ninguno de los dos. Nos pide simplemente el cese del fuego, el retiro de tropas. ¿Por qué no se ha aplicado el TIAR? El TIAR, en este momento Argentina no ha recurrido todavía al Tratado Interamericano de Defensa Recíproca y está esperando probablemente la oportunidad para hacerlo. ¿Hay alguna inhibición? No es que haya una inhibición, es probablemente un problema, si se quiere, de interpretación. El artículo 3 del Tratado de Asistencia Recíproca, en su apartado 4, indica que las medidas, es decir, las medidas coercitivas contra cualquier agresión hemisférica, solamente pueden llevarse a cabo si el Consejo de Seguridad no tomara medidas. Si nuestro país no cumpliera la disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gran Bretaña tampoco, insisto en el concepto de que avanza la flota, señor. ¿Sobrevendrían medidas de cualquier tipo? Es decir, el Consejo debe volverse a reunir, tomar nota del incumplimiento de esta sugerencia y tomar entonces sí medidas dispositivas, previstas también en los artículos 41 y 42 de la Carta, tendientes a evitar el quebrantamiento de la paz. Ahí sí, si por pura casualidad el Consejo quedara enervado por el veto de alguna de las grandes potencias que tienen asiento permanente, creo positivamente que Argentina podría recurrir al TIAR. Y el continente respaldaría en los hechos a la mínima Argentina. duda, porque está comprometida su seguridad hemisférica. Hay efectos no queridos de esta posición, efectos que deberá comprender Gran Bretaña. Yo le pregunto finalmente, doctor Colombres, si entiende usted que se avecina, a la luz de esos efectos no deseados, algún tipo de solución diplomática. El gobierno argentino lo ha dicho reiteradamente, también lo dice el gobierno inglés, es decir, la posición de una solución y negociación diplomática están siempre vigentes, es decir, la posibilidad de llegar a un acuerdo directo entre los dos estados es lo que ambos estados proclaman diariamente que están persiguiendo. Lo que ocurre es que está dificultado por una serie de situaciones probablemente de orden interno también. Pienso que Argentina y Gran Bretaña finalmente deben llegar a un acuerdo que respete la soberanía argentina en el archipiélago y que respete también los intereses de los malvinenses. Le agradecemos mucho, doctor. Han escuchado ustedes la palabra del doctor Manuel Ignacio Colombres, profesor de Derecho Internacional Público, aquí en 60 minutos. Bien, finaliza así esta edición y con ella finaliza el fútbol en dosis homeopáticas. A continuación, todo el partido. Hasta mañana.